Así es, así es. Están preguntando en el chat el número de teléfono familia 786-341-3695 y me encantaría leer un comentario de parte de Ana Ferrera. Dice, mi opinión es que tanto el videoclip como la canción estuvieron muy real, muy emotiva. Para mí está mejor y más linda que Patria y Vida. Cabe destacar que como quiera que utilicemos el arte, ya sea, ¿sabe? Ya el gusto es independientemente de cada cual, pero como quiera que utilicemos el arte, es una herramienta que podemos, tanto los artistas como nosotros como influencers, como los pintores, lo que sea, puedes utilizarla para abogar también por la libertad de Cuba. Dice también Ana que dio un recorrido por todos los exiliados desde el 59 hasta hoy. Exacto. ¿Y cuánta realidad hay en esto? ¿Crees tú, Kiel, hablando un poquito de esto, y lo comentábamos también anoche en el evento, ¿de qué manera, o sea, qué crees tú de esta iniciativa de la canción y de utilizar el arte como herramienta para defender nuestros derechos, estando dentro de Cuba y estando aquí? Sí, lo que hemos visto con la historia es que cuando una dictadura totalitaria intenta silenciar a la población de todas maneras, el arte siempre da a la gente una oportunidad a decir la verdad. Y eso es lo que estamos viendo ahora en la historia de Cuba. Después de más de 64 años de sufrimiento que todo el mundo pensó que ya se acabó. La gente de las primeras generaciones, aunque hay gente que siguen con su lucha hasta el final de sus días, hay mucha gente que se cansaron, que no pensaban que la gente adentro de Cuba querían libertad o entendían el concepto de libertad, y ahora sale la canción Patria Vida, ahora salen más canciones. Yo aprendo todos los días de más artistas contestatarios adentro de Cuba que están haciendo su parte, su forma de arte, su forma de denuncia, que es pintar o hacer música. Los aldeanos, yo aprendí de los aldeanos aquí, por ejemplo, en estos últimos 2 o 3 años, y todo el impacto que ellos han tenido con la juventud adentro de Cuba, ¿verdad? Y tienen un papel tan importante en la lucha de la resistencia, del arte. Y hay muchos presos políticos, por ejemplo, que igual fueron artistas y hicieron arte adentro de la prisión. Pintaron cosas muy lindas adentro de la prisión, que ahora si tú vas a la Casa de los Presos, como nosotros lo decimos aquí en Miami, o la Casa del Presidio Político Histórico en el exilio, tú puedes ver libros de las cosas que ellos pintaron, Ángel Pardo, adentro de la prisión. También poesías bellas de los presos políticos adentro de la prisión que tocan a la gente. También hicieron coros adentro de la prisión y cantaron y hicieron canciones que le dieron fe y le dieron esperanza. El arte es tan importante, tan importante. Yo quiero decir algo. Yo quiero decir que la libertad de Cuba, en este caso, que es de lo que estamos hablando, está más allá también de los artistas. Que la libertad, tú tienes que querer ser libre por ti mismo y hacerlo por ti y no querer que otro lo haga en tu lugar. 100%. Los artistas tienen una función y es muy importante que los artistas se conmuevan y se sienten y que parte de su obra esté conectada con la realidad de su pueblo, que es por lo que yo siempre he abogado. Pero cada persona, no importa lo que esté haciendo, sea un carpintero, sea un médico, sea un científico, lo que sea, tiene que saber que su libertad está en sus manos, no en las manos de los artistas. Porque yo he conocido artistas que tuvieron un impacto grandísimo en Cuba. Tú mencionabas a los aldeanos y que tuvieron un impacto grandísimo en Cuba, sobre todo el movimiento de rap cubano de aquellos años, del 2006, del 2007, y la gente sabía lo que hacían esa gente, y igual, digamos, mantenían distancia porque sabían el problema en el que se podían meter, sabiendo que esos muchachos estaban luchando por su libertad y la de él también. Entonces la gente siempre quiere que haga lo que ellos no son capaces de hacer. Y hay que entender que cuando hablamos de libertad, es la libertad para todos y que todo el mundo juega un rol para lograr esa meta. Tú mencionabas algo, cuando ocurrió el 11 de julio, yo estuve en todas las protestas desde el domingo que fue el 11 de julio hasta la semana siguiente, porque hubo protestas todas las semanas. Y hubo protestas en muchos lugares, en Hialeah, en la calle 8, en Homestead, en aquel lugar donde estaban los helicópteros. ¿Te acuerdas que era una cosa militar? Y tú veías las calles llenas de gente
y tú podías palpar que incluso, aunque muchas personas no se manifiesten, hay muchas personas que están conectadas y que quieren un cambio. Ahora, lo que es difícil es asumir la responsabilidad individual que tiene uno mismo para con la libertad y para con lo suyo, y entonces tener una actitud frontal y expresar lo que piensa. Hay muchas personas que dicen, no, es que hablando no se resuelve nada, pero es que a mí no me da la gana callarme, ¿entiendes? Yo quiero decir lo que tengo que decir porque siento que como individuo es mi deber. Absolutamente. No por más nada. Absolutamente. A ese es el punto al que yo quiero que me gustaría, ¿no?, que las personas entiendan que tú no tienes que ser un artista para tener una voz, tú no tienes que tener un activista o un opositor, cuota en cuota. Tú puedes hacerlo a tu nivel familiar. Toda mi familia está en Cuba. O sea, mi papá está en Cuba, mi mamá está en Cuba, mi abuela que me crió está en Cuba. Mi hermano se fue de Cuba este año, mi hermana también. Hace años que no los veo, a ninguno. Y yo he tenido discusiones a nivel familiar con mi papá de que él me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo le digo, papi, es que es mi deber, yo siento que tengo que hacerlo, no me puedo quedar callado. Y lo otro es que hay una frase que decía Martí, que siempre los que se sacrifican siempre van a ser unos pocos, por la mayoría. Así. Pero tu papá en el fondo tiene que tener un clase orgullo de tener un hijo como tú. Él lo debe decir, mijo, por miedo, yo tengo un hijo y yo no quisiera que se metiera en nada, pobrecito, para que no me lo vayan a meter preso, no se busque problemas, pero en el fondo tengo que decir, coño, qué clase de hijo yo tengo. Y eso es lo que tú dices, que tú te imaginas, tú hablando no vas a resolver nada, pero si hay 4 que hablan en un barrio donde hay 1000, a esos 4 viene la policía y se los lleva. Y si los 1000 hablan, si los 1000 se ponen a hablar a la vez, la policía no puede llevárselo a los 1000 presos. Es que también hay que entender que las acciones primero comienzan con el pensamiento. Del pensamiento baja la palabra y de la palabra la acción. Entonces es un proceso por el que está pasando la sociedad cubana ahora. Y ese mismo punto, yo lo estaba haciendo un énfasis. La segunda vez que vino Juego de Pelota, había mucha gente preguntándome, Kiel, tú te vas a tirar otra vez, tú vas a tirar. Y cada vez que la gente me preguntaban eso, yo le decía a ellos, ¿y por qué la gente, en vez de esperar que yo me tiro por ellos, no se tiran por ellos mismos? Y ese principio de que tú tienes que tomar la responsabilidad por ti mismo, a saber que tú estás haciendo las cosas honestas, bien, con morales, diciendo la verdad. Y ahí tú estás dando un ejemplo a los demás. Pero empieza con ti. Y tú no puedes esperar que otra persona hace la cosa por ti. Que otra persona te da algo, te da tu comida, te da tu educación, que todo es gratis. No, la otra gente no te van a hacer las cosas por ti. Tú tienes que hacer las cosas por ti mismo. Punto acabado. Y como vimos, en fin, uno de los periodistas que yo le dije esa frase, tú lo debes hacer por ti mismo, se lanzó en el estadio ese día con 2 otras personas. Entonces yo lo hice una persona solamente la primera vez, no fue la primera vez, pero en 2021, y después más personas lo hicieron porque entendían esa responsabilidad que es tan importante. Así es, y quiero aprovechar, producción, a ver si podemos ver un videíto en el que precisamente podemos ver la reacción de Lexter cuando ve el video por primera vez la noche de anoche, valga la redundancia. La podemos ver, producción, un poquito de las reacciones de anoche. Yo no he visto eso. Yo tampoco. Uno a la vez, súmate ya. Cuba suplica libertad. Cállase por miedo, no importa ya. Ella es de todos, Cuba primero, no esperes más. Desde el 59, más allá del 2000, siguen matando inocentes y tú no tienes nada que decir. Cuba primero, no esperes más. Alza tu mano, abre el corazón. Cuba suplica libertad. Cuba primero, no esperes más. Qué momento tan emotivo, familia. Lester, cuéntame un poquito lo que tú sentiste en este momento. Te pude ver y me sentí hasta identificado contigo cuando vi lo emocionado que estabas cuando viste este video por primera vez.
Precisamente en ese momento, ¿qué fue lo que sentiste? Yo estaba pensando en mi abuela. Eso es lo Tu abuela que está en Cuba. Sí. Y ya, eso es lo que yo estaba pensando en mi abuela y estaba pensando en que el que estaba al lado mío era Ramón Saúl, que sabemos que, tú sabes, que nunca pudo regresar a Cuba y ver a más nadie. Y entonces, no sé, sentí que, tú sabes, que quizás no podía ver a mi abuela o algo así, y eso fue lo que me conmovió muchísimo, porque yo he visto muchos videos de, por ejemplo, de entrevistas de Reinaldo Arenas, de Cabrera Infante, Sí. de escritores, de gente que ha estado en el exilio y que nunca ha regresado a Cuba. Y si tú lo ves hablar a ellos, muchos de ellos creían en ese momento que la libertad estaba cerca, ¿verdad? Y que pronto se iba a ser libre. Y han pasado un montón de años. El mismo Willy Chirino, tú mencionabas la canción. Y han pasado 30 años. Entonces, a veces uno piensa y dice, es verdad que la situación es diferente, pero y se pasan 20 años más y todavía estamos en esto. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de pensamiento, pasó lo que pasó. Yo me empecé a llorar y yo llevaba años sin llorar. Y entonces no me gusta llorar en público, por eso fue que me fui para una esquina. Y Es que hay mucha gente que no entiendan esa realidad y eso es porque nosotros estamos tan emocionados y nos emocionamos con todo este video porque esa realidad es algo sumamente serio. Mi abuelo murió en sus últimos días aquí en el exilio, queriendo ir a Cuba, diciéndome a mí, mira, vamos a ir a Cuba juntos. Estaba alucinando, ¿no? Ya estaba al fin de sus días. Él nunca vio a Cuba más, él murió sin ver a su pueblo, a sus amigos adentro de Cuba. Eso es una realidad que muchos de nosotros aquí, segunda, tercera generación, entendemos, pero los cubanos que están llegando ahora, y puede ser que ellos no quieren saber nada de Cuba o no quieren preocuparse por la libertad de Cuba, no han procesado esa realidad o quieren hacerla del año un día, pero no puedes hacer eso si, ¿verdad?, quieres ver prosperidad para tu familia dentro de Cuba. Así es, y quiero responder esta llamada. Aló, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Con quién estoy hablando y desde dónde nos estás llamando? Desde Cuba. Eso, la gente de Cuba, gracias por llamar. Cuéntame, ¿viste el video Cuba Primero? ¿Qué te pareció? Increíble, Fabián. Fue algo maravilloso. Yo creo que es la representación perfecta del sentimiento del cubano cuando sufre lo que hoy en día se ve, ¿me entiendes? En Cuba. Y te lo digo desde mi más humilde opinión. Fíjate que he puesto esa canción hasta de tono de llamada. ¿En serio? ¡Wow! Sí, ¡Wow! Gracias. Me De dio verdad un que sí. sentimiento, fue una cosa. Y acabo de ver en Miami Talk el video de esa presentación que pusieron y me llenó el alma, porque si no lo sabe nadie, últimamente nadie, no creas nada de lo que dicen, nadie cree en el comunismo, nadie cree en la revolución. Te voy a confesar algo, yo tengo 15 años desde Cuba. Wow, gracias tanto. Gracias por el decir apoyo. estas Encuentro palabras. a nadie en mi secundaria, a nadie, ningún amigo, no tengo ninguna amistad que comparta la opinión política e ideológica de los actuales políticos, porque si te soy sincero, comparto totalmente la opinión de Patria y Vida, la libertad para Cuba siempre. Familia, estos son jóvenes dentro de la isla y es una realidad. Gracias por llamar y quiero que me Por cuentes supuesto. qué fue lo que más te gustó de este video, cuál fue el pedacito que más te tocó. Una parte que la diosa cantaba diciendo desde el 69. Wow, wow, esa es una frase muy, muy... Una parte fue esa, desde el 69, esa fue como una subida, como un grito de libertad. Desde el 69 y Más fue allá algo del fuerte 2000, porque fue así cuando es. inició nuestra tortura. Eso mismo. Así es, mi amor. Amén. Así Amén. es, gracias por llamar, te Que al mandamos un principio no abrazo. lo veíamos, al principio no lo veíamos. Así es. Ya, un abrazo, Fabián, muchas gracias. Gracias, mi Y hablo amor, contigo. gracias por llamar. Muerta, voy a hablar contigo. Un besote, Ya, un un beso, besote. dale. Wow. Beso. Kiel, te emocionaste Wow. con lo que nos acaba de confesar un adolescente, 15 años desde Cuba, y nos está diciendo que en su secundaria nadie comparte su manera de pensar. Sí. No, es porque me toca, porque ellos nos dicen que muchas veces aquí, que la lucha por la libertad de Cuba es algo de los viejos, ¿verdad? Eso es lo que dicen a los jóvenes aquí en los Estados Unidos, para olvidar de nuestra historia, de nuestra familia, para olvidarnos de Cuba, para aceptar el comunismo, para estar más abiertos al comunismo.
y a ver el impacto de nuestros esfuerzos aquí en el exilio, por una parte, a alumbrar a los jóvenes adentro de Cuba y las personas adentro de Cuba de la realidad y ver los resultados, me emociona tanto, me hace sentir feliz, porque hay hasta algunas veces que ellos te tratan de convencer aquí que puede ser que hasta tú estás haciendo daño a la gente adentro de Cuba, por abogar en contra del régimen, que la gente adentro de Cuba es tan feliz y tú estás aquí tratando de hacer algo negativo a la gente adentro de Cuba. Y sinceramente, nada más que quiero ayudar a la gente adentro de Cuba y hacer lo que puedo para eliminar un poco del sufrimiento que yo he visto tantos cubanos pasar por ese sufrimiento por tantos años. Entonces, me da mucha esperanza a oír a este joven, me da mucha felicidad, me da mucho orgullo, me da luz y aire nuevo, y es algo muy lindo. Y gracias.